Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Teresa del Niño Jesús. Teresa nació en Francia en el año 1873 y a los 15 años ingresó en el Carmelo. Toda su vivencia espiritual está redactada en su obra Historia de un alma, en la que propone el camino de la infancia espiritual. Su ideal más grande era simplemente vivir en el amor. Mi vocación es el amor. Desde el silencio del monasterio carmelita rezó intensamente por las misiones, para que Jesucristo fuera conocido por todos los hombres. Es patrona de las misiones y de Francia, junto a Santa Juana de Arco. Es doctora de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía hoy, en este primer día del mes de octubre, en que celebramos también a esta gran santa, Santa Teresa del Niño Jesús. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía y vamos a rezar sobre todo por las carmelitas, vamos a rezar por las congregaciones que se dedican a la oración principalmente y a la contemplación. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Cristo,
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Padre nuestro, que tienes abiertas las puertas de tu reino para los humildes y sencillos de corazón, ayúdanos a llegar a ti a ejemplo de Santa Teresa del Niño Jesús, por el camino de la fidelidad de las cosas pequeñas y en el cumplimiento de los deberes diarios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En el mes de Nisán, el 20º año del reinado de Artájeres, siendo yo el encargado del vino, lo tomé y se lo ofrecí al rey. Como nunca había estado triste en su presencia, el rey me preguntó: ¿por qué tienes esa cara tan triste? Tú no estás enfermo. Seguramente hay algo que te aflige. Yo experimenté una gran turbación y dije al rey: ¡viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar con la cara triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se encuentran en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que quieres? Yo me encomendé al Dios del cielo y le respondí: si es del agrado del rey y tú estás contento con tu servidor, envíame a Judá, a la ciudad donde están las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me dijo: ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo estarás de regreso? Al rey le pareció bien autorizar mi partida y yo le fijé un plazo. Luego dije al rey: si el rey lo considera conveniente, se me podrían dar cartas para los gobernadores del otro lado del Éufrates a fin de que me faciliten el viaje a Judá. También podrían darme una carta para Asaf, el supervisor de los parques del rey, a fin de que me provea de madera para armar las puertas de la ciudad del templo, para las murallas de la ciudad y para la casa donde voy a vivir. El rey me concedió todo esto porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Habla, Señor, que
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mis padres. Pero Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, viene a nuestro encuentro. Y justamente al celebrar en este primer día de octubre, que iniciamos este 10º mes del año 2025. Imagínate, es un ame, ¿verdad? Celebramos a Santa Teresita de Lisieux. Qué interesante, queridos amigos, porque justamente nos habla de la secuela Christi, es decir, del seguimiento. Mientras Jesús va caminando, porque el Señor nos sigue buscando, el halaj, el halaká, la catequesis en hebreo quiere decir eso, es un Dios que nos va buscando, pero nos busca, queridos amigos, para que nosotros mirando lo podamos seguir y podamos imitar, quiere decir, ¿cuál es su evangelio? ¿Cómo vamos a hacer el camino de nuestra salvación y de nuestra liberación? Y eso, queridos amigos, ahora depende de nosotros, en la medida en que en la medida en que como comunidad. Mientras Jesús entonces va caminando. Y aquí, algunas veces porque alguien que le ve y le dice: te seguiré a donde vayas. Y algunas veces, ¿verdad? Y sobre todo cuando comenzamos una vida joven, muchas veces, pero atención, queridos amigos, porque nos suele suceder, y esta es una de las cosas del pan nuestro de cada día, entusiasma, pero ateku yaguataya, tapé, yayapuañaina, upebe ateku yayuhua, llevala, ñanecane oya. Y entonces es aquí, queridos amigos, donde tenemos que comenzar a pensar, y tenemos que pensar sobre todo en cómo le estamos haciendo este seguimiento a Jesús, es decir, cuál es nuestro compromiso. Aquí cuando le dice: te seguiré a donde vayas, ya enseguida hoy, o no lleva, el Paraguay le dice: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Upeako dice: hina lleva ni que na eñemo que etereite igua ulareñe peno hangua areikua ndema gatulare ya potandente maoya lleva la reñemo que hina. Pero después petapen buitere pereguata ayahina la reputare. Atención, nos dice el Señor. Y por eso nos recuerda que el seguimiento de Jesucristo no es entonces dulce de leche, ya es lleva nada. Eina la pesa la uroreinte la ñañemo que y dijo a otro: ahora sí el Señor, que también nos propone, a uno le escucha primero y le da la advertencia. Atención, que mi seguimiento es una lucha, no es venir a buscar aquí cosas como regaladas, sino que siempre va a ser un esfuerzo continuo en nuestra vida. Por otra parte, es Jesús el que invita y les dice: sígueme. Pero respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar, ¿verdad?, a mi padre. Esto de enterrar al padre significa, queridos amigos, en el fondo, simplemente el aferrarnos a todo lo que es el aspecto muy humano, el aspecto que nosotros podemos decir que es pasajero, porque entonces Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir, ven y sígueme, tú ven y sígueme, hay algo más importante que lo superficial de la tierra. Preocúpate en la construcción y de dejar cosas lindas, nuevas, renovadas, la construcción del reino de Dios, a lo que estamos llamados. Y tercero, a otro que le dice: te seguiré,
pero permíteme despedirme de los míos. Y la misma cosa el Señor que le responde: el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Queridos amigos, porque esto de mirar hacia atrás quiere decir que también nos entusiasmamos a teco y gusto, ajina, pero el Señor pues siempre nos aprieta más y más. Recuerden que hasta los mismos santos, Santa Teresa de Calcuta también cuando escribe y revela, ¿verdad?, su interioridad, el interior, a pesar de que es una santa, decía que tuvo también su noche oscura. Y esto es lo que quiere decirnos aquí. Cuando uno toma el arado y bueno, va a tener oscuridades, dificultades, queridos hermanos, no es que todos te van a aplaudir en esta vida, pero la perseverancia son los que van a triunfar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que practique las bienaventuranzas y confiar siempre en la promesa de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los grupos y movimientos laicales, para que con humildad y sencillez busquen el reino de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que llevemos en nuestra vida las prácticas de las bienaventuranzas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en esta festividad de Santa Teresa del Niño Jesús. Y concédenos que también nuestra vida sea agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque hoy nos concede celebrar la gloria de todos los santos, asamblea de la Jerusalén celestial, que eternamente te alaba. Hacia ella, peregrinos en la tierra, nos encaminamos alegres, guiados por la fe y animados por la gloria de nuestros hermanos. En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven
Oración final. Señor, que esta Sagrada Comunión encienda en nosotros aquel amor que inspiró a Santa Teresa del Niño Jesús, el deseo de ofrecerte su vida por la salvación de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la voz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey el labrador invoca en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la voz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey el labrador invoca en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró.